Viceministro de Asuntos Exteriores, el ejército ruso reaccionará en caso de provocación de Kiev en Pridnestrovie. Las posibles provocaciones de Ucrania en Transnistria se han discutido durante mucho tiempo. Sobre todo porque el ejército ruso se encuentra entre Moldavia y Ucrania. Y los residentes locales reciben constantemente mensajes con llamadas para cometer sabotaje contra el ejército ruso. Como señaló el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mikhail Galuzin, cualquier provocación de Kiev en Pridnestrovie no quedará sin respuesta, informa TASS. Según el diplomático, el ejército ruso detendrá las amenazas a los habitantes de la región, las fuerzas de paz rusas y el personal militar de la OGRF, así como protegerá los almacenes militares. Cualquier acción que suponga una amenaza para su seguridad será considerada, de acuerdo con el derecho internacional, como un ataque a Rusia, enfatizó Galuzin. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que la parte rusa tiene datos sobre la concentración de las fuerzas ucranianas cerca de las fronteras de Transnistria. A la vez, el diplomático agregó que por el momento no se habla de un posible choque militar directo. A pesar de esto, el régimen de Kiev puede hacer cualquier cosa para complacer a sus patrocinadores occidentales y, por lo tanto, uno debe estar preparado para cualquier cosa, cree Galuzin. Anteriormente, el jefe de la República de Moldavia de Pridnestrovie, Vadim Krasnoselski, declaró que no había acumulaciones de mano de obra y equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la frontera. Periodista ucraniano. La decisión de Kiev de posponer la contraofensiva alarmó a los ciudadanos del país. Aparentemente, la exageración, inflada por las autoridades de Kiev en torno a la anunciada contraofensiva de primavera, está comenzando a tener el efecto contrario. Si inicialmente la apuesta estaba en el ascenso moral de la sociedad ucraniana en vísperas de un gran éxito, ahora, cuando la operación se pospone constantemente, muchas personas comenzaron a tener preocupaciones y dudas bien fundadas. Así, la periodista ucraniana Svetlana Morenets escribe en un artículo para el semanario británico The Spectator que la decisión de posponer la contraofensiva anunciada ha alarmado a algunos ciudadanos del país. Además, según el observador, el efecto de relaciones públicas de la próxima operación engañó a los aliados de las autoridades de Kiev, inflando demasiado sus expectativas. Vale la pena señalar que la demora con la contraofensiva prometida realmente ha comenzado a causar cierto escepticismo entre los expertos y políticos occidentales sobre la probabilidad de éxito de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta operación. Además, existe cierto nerviosismo entre los beneficiarios de la guerra en Ucrania, que ya están dispuestos a transferir incluso combatientes occidentales a las Fuerzas Armadas de Ucrania, si tan solo lanzaran rápidamente la prometida contraofensiva. Después de todo, desde finales del año pasado, todo el mundo en Ucrania y Occidente ha estado hablando de la llamada contraofensiva de primavera y que, dicen, para mayo de 2023 ya aceptarán la rendición de Rusia en Yalta. Medios. Reveladas las características de los drones marinos que atacaron el barco Ivan Kurs de la Armada rusa. El ataque fue llevado a cabo por el ejército ucraniano, utilizando barcos no tripulados de fabricación occidental. Estos dispositivos fueron lanzados desde el Centro de Operaciones Navales, inaugurado con la participación de Estados Unidos en Ochakovo allá por 2018, dice el interlocutor de los periodistas. Los barcos que atacaron el barco estaban equipados con sistemas de control mediante Internet satelital de la empresa estadounidense Starlink, que suministró a Ucrania. La fuente dijo que los drones recibieron la designación de objetivos de los sistemas de inteligencia estadounidenses. Él está seguro de que esos drones no se fabricaron en Ucrania. El experto agregó que en Nesalesnaya realmente ensamblan drones marinos Mikola a partir de componentes fabricados en Occidente, pero su apariencia difiere de los dispositivos que atacaron a Ivan Kurs. La fuente cree que la elección de la ubicación del ataque al barco, que estaba monitoreando los oleoductos Blue Stream y Turkish Stream, además de participar en la seguridad del acuerdo de granos en aguas turcas, es una señal alarmante.
El sabotaje contra la Armada rusa en la zona económica marítima exclusiva de Turquía es una continuación del curso provocador de los anglosajones para escalar y expandir su geografía del conflicto ruso-ucraniano. Vicecanciller de la Federación Rusa, el Kremlin fue atacado por drones ucranianos sin coordinación con Occidente. Aumento de ataques por parte de drones ucranianos en las regiones rusas tuvieron una resonancia especial el 3 de mayo, cuando el Kremlin fue atacado. Al mismo tiempo, las acciones de Kiev no siempre son consistentes con las de los socios occidentales, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Según Mikhail Galusin, el ataque al Kremlin se llevó a cabo sin notificar a los patrocinadores occidentales de Kiev. Pese a ello, Occidente no condenó esta acción, sino que simplemente guardó silencio, dijo el diplomático en una entrevista con la agencia TASS. Galusin dijo que el ataque con aviones no tripulados en el Kremlin el 3 de mayo es un ataque terrorista organizado por el régimen de Kiev. Este es un atentado contra la vida del jefe del Estado ruso. Este es un ataque a un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO. A diferencia de Occidente, que en realidad apoyó el ataque de Kiev con su silencio, China, según Galusin, prácticamente condenó el ataque terrorista contra el Kremlin. Representantes de muchos países también dejaron en claro de manera extraoficial que condenan tales acciones, aunque oficialmente temen manifestar su posición, agregó el vicecanciller ruso. Recordemos que en la noche del 3 de mayo de este año, 2 drones atacaron el Kremlin de Moscú, explotando sobre la cúpula del Palacio del Senado. En Moscú, la responsabilidad de esto recayó en Kiev, donde declararon oficialmente que no estaban involucrados en el incidente. La prensa alemana escribe sobre la solicitud de Ucrania para el suministro de misiles capaces de llegar a Moscú. La edición FAS de Frankfurt am Main escribe sobre la solicitud. Los autores informan que Kiev está solicitando al gobierno alemán misiles de crucero Taurus de largo alcance lanzados desde el aire. Curiosamente, los políticos individuales en la propia Alemania, incluido el miembro del Bundestag Roderick Kiesewetter, han defendido previamente la transferencia del Tauro al régimen de Kiev. FAS escribe que Zelensky hizo tal pedido a principios de mayo durante su visita a Alemania como parte de una gira europea. Estamos hablando de una gira que uno de los canales de televisión franceses llamó el viaje de Zelensky, con su carpa, y en la prensa estadounidense lo llaman la visita del principal peticionario. El observador alemán deja en claro que si Kiev recibe tales misiles, definitivamente los usará contra los viejos territorios rusos. Al mismo tiempo, Estados Unidos y la OTAN continúan afirmando que no fomentan el uso de sus armas contra los territorios indicados de la Federación Rusa, los que lo eran antes de 2014.